Muy bienvenidos todos los ministros de la luz. Continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, los 5 libros de Moisés, conocido como Pentateuco y como Humash, para que tome su Biblia, lápiz, cuaderno y tome apunte de la lección del día de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat, este día apartado, este día santo, es el capítulo 26 del libro de Shemot, traducido en su Biblia como Éxodo. Un recuento, el Shabbat pasado vimos el capítulo 25 de este mismo libro. Estuvimos viendo que el Eterno pide una ofrenda al pueblo de Israel, una ofrenda voluntaria y que fuera de corazón. ¿Para qué? Para construir un lugar santo para el Eterno, para que Él morara ahí, su nombre, su presencia. Además vimos la confección de la caja sagrada, de la caja santa, el arca del pacto, o también conocida como arca del testimonio. Vimos que esta caja tenía una cubierta que en su Biblia está traducida como propiciatorio, y también vimos que se dieron las medidas para realizarla. ¿Qué otra cosa vimos en el capítulo 25? La mesa que iba a estar ubicada ahí en el Mishkan, y donde se iba a ubicar el pan de la presencia, el pan de la faz, que eran 12 panes que se tenían que poner cada día de reposo. ¿Qué otra cosa nos enseñó el capítulo 25? Nos enseñó sobre el candelero, sobre la menorá. Esta menorá es una lámpara que el sacerdote debía encender cada tarde hasta la mañana siguiente. Y vimos ahí simbologías y otras cosas sobre este utensilio que estaba en el Mishkan. ¿Y qué veremos hoy en el capítulo 26? Veremos la confección del Mishkan y sus diferentes componentes que lo forman. Así que le vamos a dar lectura. Tome su Biblia, capítulo 26, libro de Shemot, verso 1. Dice así: harás el Mishkan de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubín de obra primorosa. Lo primero que le está dando la instrucción de cuántas cortinas va a llevar el Mishkan. ¿Qué hilo o qué tela va a llevar? Acá vemos que tiene lino torcido o es el lino fino, tiene azul, púrpura y carmesí. 4 colores va a tener el tabernáculo de reunión. La palabra Mishkan, nosotros la clase pasada le nombré las posibles palabras que iban a aparecer en su Biblia, traducida al español, transliterada al español, como tabernáculo. En este caso, la palabra que se está utilizando es Mishkan. Durante este capítulo voy a leer la palabra que se esté utilizando, donde se translitera como tabernáculo. Yo le voy a decir si es Mishkan, si es Oel, si es Sukkah, ¿ya? Entonces usted lo tiene que ir anotando en su Biblia, ahí arribita le pone la palabra que corresponde. Entonces, la palabra Mishkan significa residencia, y en este caso estamos viendo que es una residencia portable. Es un templo. ¿Por qué? Por las paredes que le va a rodear. Eso es lo que forma el Mishkan. El verso dice que tiene que ser de lino torcido o lino fino, que es el lino que se trenza. Por eso dice lino torcido, porque tiene la facilidad de irlo trenzando. Cuando está hablando de una obra primorosa, lo que quiere decir el que está relatando la instrucción es que tiene que ser una obra de tejedor experto. No cualquiera iba a hacer esta obra, sino tenía que tener conocimientos como tejedor.
Estas cortinas eran las interiores, estas eran las primeras cortinas que formaban el Mishkan. Entonces, eran las cortinas más interiores que iban puestas sobre la base, que vamos a ver que va a estar formada por tablas, y sobre esas tablas iba el primer juego de cortinas que formaba el techo del Mishkan. ¿Qué más dice? Que los tejidos formarían figuras de querubín. El Mishkan entonces era un santuario móvil que acompañaría a los israelitas en su travesía en el desierto. Recordemos que Israel acababa de salir de la tierra de Egipto, cruzó el Yansub, se fue al monte Sinaí, está en el monte Sinaí donde fueron entregados los 10 mandamientos, fueron exclamados los 10 mandamientos por el Todopoderoso. Moisés sube una vez, desciende, ve un pecado que está haciendo el pueblo, sube otra vez a interceder por este pueblo, por cometer este gran pecado, por si conseguía el perdón, la expiación del Todopoderoso sobre este pueblo, desciende y ahora ya la tercera vez subió con las tablas que él tenía que trabajar y llevar para que el Eterno escribiera las mismas palabras que estaban en las primeras tablas que Moisés quebró, haciendo una renovación del pacto. O sea, las leyes, los mandamientos iban a ser los mismos para Israel y hay que realizarlos, hay que cumplirlos. Entonces, estábamos acá en el monte Sinaí y este Mishkan va a estar durante este periodo que va a transcurrir hasta que ingresen a la tierra prometida, y va a continuar con ellos hasta que se construya el templo que hizo Salomón por mandato de David su padre. Entonces, cuando debían partir, si estaban acampando en una zona, se quedaban acampando, tenían que armar, levantar el tabernáculo, y cuando tenían que partir tenían que desarmar este Mishkan y llevarlo con ellos, y tenían que levantarlo, armarlo en el nuevo lugar donde iban a estacionarse, donde iban a acampar. El verso dice que tenían que ser 10 cortinas que servirían como techo y también cubrirían los laterales o las paredes de dicha estructura, en este caso el Mishkan. El santuario es el lugar donde se guardaría el pacto, las tablas estas que el Eterno le iba a dar, escrita por su dedo, se la iba a entregar a Moisés. Entonces es aquí, en este lugar, donde se iba a guardar estas tablas del pacto. El santuario, nosotros cuando estamos viendo todo esto del Mishkan, del santuario, del Ohel, de la tienda, de los atrios, todo tiene que apuntar hacia el Mesías, hacia nosotros, hombres, mujeres, y que vamos a formar este santuario, tal cual vamos a formar el santuario celestial, donde está nuestra esperanza puesta en ese reino de la luz. Entonces, este santuario es una representación de lo que seremos nosotros en algún momento. Un lugar donde se le rinde culto al Eterno, donde nosotros nos convertimos en este santuario. El Mesías dijo que nosotros teníamos que ser el santuario, que teníamos que ser piedras vivas para rendir servicio, más que un culto, un servicio al Eterno, o sea, obedecer sus mandamientos. Eso es adobá, la palabra hebrea que se translitera como adoración, que para la gente hebrea no era emociones, sino poner por obra mandamientos. Ya no es lo que nosotros, como lo expresa el romanismo, ya cuando se hacen las traducciones, que expresa con esto de adoración, sentimentalismo, emociones, cosas que no reflejan o no demuestran tu servicio al Eterno, porque las palabras se demuestran con actos, no con emociones.
Entonces, y nosotros en nuestro corazón guardamos estos mandamientos que van a ser escritos en nuestra mente, en nuestro corazón, en la renovación de este pacto por medio de Yeshua el Mesías, ¿ya? El Hijo del Eterno. Empezamos hablando, recordemos que en el capítulo 25 comenzó hablando por lo más sagrado, que es el arca que iba a guardar el pacto, lo que sería en nosotros, en nuestro santuario, nuestro corazón, cubierto por toda esta caja torácica que está resguardando, protegiendo, cuidando, ahí donde van a estar estos mandamientos, este pacto renovado por el Eterno. Y así nuestro cuerpo se transforma en un santuario, nuestra piel, nuestros huesos, nuestros tendones, todo lo que lleva un santuario lleva tabla, lleva pieles de animales, lleva cuerdas, ya lleva tendón, todas esas cosas son simbologías de nosotros. El Eterno entonces comienza su obra por el interior, ya hablando del arca y en nuestro caso de nuestro corazón, y después el exterior de su santuario. Entonces empieza de lo más sagrado y se va enseñando hasta llegar hasta las paredes del patio del santuario. Pero en este lugar, en este Mishkan, donde está lo más sagrado, están los hombres, las mujeres de esta antigüedad que eran dignos de portar, de pertenecer a este lugar tan sagrado, ¿ya? Y que nosotros tenemos que ser imitadores y por lo menos ser una huella de lo que ellos van, porque a los talones yo creo que en ningún momento podremos llegar. Su fidelidad, su fe, su confianza en el Eterno es algo difícil de alcanzar, pero se podrá imitar. Continuamos, verso 2. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Nosotros hablamos de que el codo lo íbamos a dejar en 50 centímetros. Es un número entero. El libro de Hasser nos ayudó que el codo se establecía en 50 centímetros. En algunos lugares 45, en otros lugares 60. Es una medida, digamos, que va desde los 45 centímetros hasta los 60 centímetros. Acá nosotros lo vamos a fijar en 50. Es una medida aproximada, ¿ya? Entonces, si dice acá que la cortina tendrá 28 codos y la anchura de 4 metros, estamos hablando, tenemos que hacer la multiplicación. 28 por 50. ¿Eso cuánto nos da? Nos da 14 metros que iba a tener una cortina. Y está hablando que el ancho es de 4 codos. 50 centímetros es un codo. Entonces tenemos 50 centímetros en un codo. Tenemos 50 centímetros en 2. Serían 50 más 50, serían 100 centímetros. Y 100 centímetros es igual a 1 metro. 1 metro son 100 centímetros. Entonces, en 2 codos tendríamos 1 metro. Después tenemos otra cortina de 50 centímetros y otra cortina de 50 centímetros. Tenemos 4 codos de 50 centímetros. 2 codos es 1 metro. 2 codos, otro metro. Tenemos 1 metro más 1 metro son 2 metros. ¿Ya? Entonces, os lo voy a hacer 4 por 50 sería 20. Serían 20 metros de anchura. Y dice que todas serían del mismo tamaño. ¿Cuántas? 10 cortinas. Y el 10 nosotros sabemos que es totalidad. Y vamos a ver que las cortinas están simbolizando a las mujeres de esta congregación, de esta Keilah, de esta asamblea, de este pueblo que es Israel. Y vamos a ver aquí la cortina, se la voy a dibujar. Entonces tenemos una cortina.
el verso dice que esta cortina, desde el largo de esta cortina, o sea, desde esta punta a esta punta, es 28 codos. 28 codos. 28 codos. Y dijimos que 28 codos son, ¿cuántos metros? 14 metros. 14 metros es la medida del largo de la cortina. Y dice que el ancho de la cortina este sería el ancho desde la esquina hasta esta esquina, es el ancho. Y dice que mide 4 codos. Es decir, 2 metros. 2 metros. Esa sería la medida de una cortina. Y las próximas cortinas, que serían 10 para el lado, 9 en este caso, porque ya tenemos una, faltarían 9 para hacer las 10, tendrán la misma medida. La misma medida. Dice el verso, estamos en el verso 2, la longitud o el largo de una cortina de 28 codos, o sea 14 metros, y la anchura de la misma cortina de 4 codos, es decir 2 metros. Todas las cortinas tendrán una misma medida. Eso lo está diciendo el verso. Verso 3, 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Vamos a seguir dibujándolas entonces. Tenemos una cortina, 2, 3. Esto es recto, por favor. A mí no me quedan tan bonitas, pero 1, 2, 3, 4. Y tenemos la quinta. Tenemos 5 y dice que hay 2 de 5. Entonces tenemos que dibujar 5 más. Tenemos 2. Tenemos 3. Tenemos 4. ¿Se alcanza a ver, esposa, esto? Por favor. Las 5 cortinas. ¿Se alcanza? Sí, gracias. Tenemos la primera cortina, la número 2, la número 3, la número 4, la número 5. Acá tenemos la cortina 1, la cortina 2, la cortina 3, la cortina 4 y la cortina 5. ¿Qué nos está diciendo el verso? El verso 3 dice 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Entonces, acá estas cortinas tienen que estar unidas. Entonces esto se la van a unir, tienen que hacerle algún lazo, alguna unión y las unen. Entonces eso es lo que se va a hacer con estas 5 cortinas. Van a quedar unidas y se va a formar un solo paño, digámoslo así, de cortinas. Entonces tenemos estas 5 unidas y se va a formar una sola cortina. Una sola cortina de 5 cortinas. Y dice que estas lo mismo. Acá estarán unidas estas 5 cortinas. Y tenemos entonces dos juegos de cortinas. Ahí quedaría
formaban los dos paños de cortinas. 10 cortinas, en total serían 10 cortinas. Estamos hablando que estas cortinas formaban un total de largo de 14 metros que tenían, y habría que sumarle el ancho. Recordemos, acá tenemos 14 codos y aquí para el lado vamos a sumar, esto mide 2 metros, más 2, más 2, más 2, más 2, tenemos 2, 4, 6, 8, 10 metros. Aquí entonces la cortina desde esta punta a esta punta mide 10 metros. Y el otro juego de 5 cortinas mide 10 metros. El total me da que tenemos un juego de cortinas de 20 metros. De 20 metros de largo. Y acá mide desde acá hasta acá, mide 14 metros. Y aquí estaría dividida por la mitad. Entonces, ¿qué podemos decir de estas 10 cortinas? Eran de lino torcido. ¿Y cómo se hace para extraer? ¿Cómo lo hacían en ese periodo para extraer el lino? Esto se tomaba el tallo de la planta de lino y se machacaba y se separaban las fibras para poder hacer la tela y se obtenía el lino fino. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia para leer el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, verso del 7 al 9 vamos a leer para ver esto del lino fino. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué podemos ver? Entonces, que el lino fino son las obras justas de los santos. A eso está haciendo mención. Las acciones justas de los santos. El lino entonces es la cubierta de justicia que nos dio el Mesías, nos dio Yeshua cuando fue machacado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, para darnos estas vestiduras de justicias limpias y resplandecientes, como dice el libro de Apocalipsis, dando su vida y su juventud por nosotros para poder entregarlos estas vestiduras que debemos mantener limpias. Y esto son las buenas nuevas de salvación. Este es el Evangelio, este es el mensaje del Evangelio, que el Mesías vino para ser machacado como esa planta de lino para poder darnos, para que tuviéramos esas vestiduras de salvación y tener la oportunidad por la gracia del Eterno. La gracia del Eterno es por su favor, porque nosotros no éramos merecedores de este regalo que se nos está dando, estas vestiduras que se nos están dando. Es por gracia, porque no éramos merecedores, no teníamos ningún mérito. Y el Evangelio es esto, de que se nos están otorgando estas vestiduras de salvación que debemos mantener limpias. ¿Y cómo las mantenemos limpias? Con las obras justas de los santos. Obras justas son la realización de los mandamientos del Todopoderoso. Porque si tenemos estas vestiduras de salvación que nos son dadas, regaladas por gracia,
pero nos dedicamos a seguir las doctrinas del mundo, a seguir este sistema, esas vestiduras se están volviendo a ensuciar, volviendo a encochinar, volviendo a rasgar, volviendo a romper, volviendo a desgastarse, y no va a valer de nada el sacrificio del Cordero puro, del Hijo del Todopoderoso, que vino para darnos esta redención, estas buenas nuevas de salvación, este evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación, una oportunidad de seguir al Padre Eterno, de volver a sus mandamientos para poder obtener la vida eterna. Eso es lo que nos quiere, lo que nos dio el Mesías cuando fue ahí machacado en la cruz. Además vemos otros colores como el azul, que es una representación del cielo. ¿Por qué el cielo se ve azul? Porque en un principio, ¿qué dijo el Eterno? Sepárense las aguas, y las aguas que estaban se separaron y quedó agua arriba. Entonces, y puso una expansión, una bóveda en medio, y nosotros desde acá, desde la tierra, miramos hacia el cielo, lo vemos azul porque arriba hay agua, que es y una sombra o un reflejo de la vida eterna que el Padre nos va a dar. Sí, queremos esas vestiduras de salvación. En nosotros está el albedrío para decir, yo las quiero y vivo de acuerdo a los mandamientos del Eterno, por amor, por reconocimiento de lo que el Padre hizo por mí y su Hijo, que bajó de los lugares celestiales a este plano donde hay oscuridad, donde está todo corrompido, maldad, oscuridad, tinieblas, todas estas cosas. Entonces, tomamos la decisión por amor, en reconocimiento, en gratitud, y obedecemos los mandamientos del Eterno. Entonces tenemos el cielo, que arriba hay agua, por eso se ve azul, y es una figura entonces de la fuente de la vida eterna que nos ofrece el Creador. El púrpura tiene que ver con la realeza, y nosotros sabemos que Yeshua es el rey de Israel. Y el carmesí, que es la sangre de Yeshua, tiene que ver con el color rojo de esa sangre que fue derramada por el Cordero inocente para poder otorgarnos esta vestidura de salvación. Y nosotros tenemos que ser conscientes que si sabemos que Yeshua vino para darnos, para regalarnos esas vestiduras de salvación, y nosotros pisoteamos esa sangre no obedeciendo, nos hacemos más pecadores que antes. Estas cortinas entonces eran las que estaban por debajo de las demás capas de cortinas que vamos a ir viendo más adelante. Y estas cortinas entonces eran las más interiores, eran las más pequeñas para quedar protegidas por las otras que vienen más adelante. Y acá es algo bonito lo que dice el verso. Aquí vamos a aprender algo bien bonito que dice el verso. Dice, 5 cortinas están unidas, después dice una con la otra. Y en hebreo, cuando dice unidas, la palabra que viene después de esa palabra es la palabra Isha, y la palabra siguiente es la palabra Ahot. Viene la palabra Isha, la palabra hebrea Isha lo es. La palabra Isha. Isha. ¿Qué significa esta palabra Isha? Significa mujer, porque viene de la palabra Ish. Viene de la palabra Ish, que significa varón. Y la palabra Isha significa mujer. Y la otra que aparece es la palabra Ahot.
Y esta palabra hod significa hermana. Hermana. Entonces, en hebreo lo que el verso está diciendo es lo siguiente. Dice, cinco cortinas estarán unidas, estarán unidas, una mujer con su hermana, una mujer con su hermana. Y otras 5 cortinas unidas, una mujer con su hermana. A eso está haciendo mención. Por eso le dije en el verso anterior de que las cortinas representan a las mujeres de este santuario que se va a levantar, que se está edificando para que more el Eterno entre su pueblo. Nosotros, entonces, comprendiendo lo que le estoy diciendo, tenemos que darnos cuenta de que en el santuario verdadero y en este santuario que estamos viendo, las cortinas serían mujeres y todo lo que es columnas y tablas son varones, son hombres que están formando este Mishkan. Y también vemos que hay pieles de animales. ¿A qué apunta? A los sacrificios que se iban a realizar. Entonces vemos mujeres, vemos hombres y vemos sacrificios. Y vimos que este Mishkan se estaba armando desde lo más sagrado hacia afuera. Y estas tablas y estas cortinas que están ahí en lo más juntos son hombres y mujeres de la antigüedad que fueron justos y fieles y leales. Muchos dieron hasta su vida para estar en este lugar tan sagrado como es el Mishkan. Verso 4. Y harás las hadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Entonces, ¿qué hay que hacerle a estas cortinas? Hay que hacerles ojales en el borde de la cortina que termina en el primer conjunto de cortinas. Entonces, ¿qué está diciendo el verso? Que tenemos que a estas 5 cortinas dice que hay que hacerle ojales, unos ojales aquí. Entonces, le vamos a hacer los ojales, que son 50 ojales los que llevaba la cortina de la primera unión. La primera 5 cortinas llevaba la última, el extremo, el borde de la quinta cortina, lleva esos ojales, ya, para producir la unión. Y la otra tiene que llevar también sus ojales, la última cortina de las 5, ¿ya? Entonces, acá, entonces ya estaban las 5, entonces aquí van a ir los ojales. Aquí van a ir los ojales. Tenían que obviamente quedar a la misma distancia, del mismo tamaño, todo tenía que ser perfecto, ¿ya? A la misma distancia, a la misma cantidad, del mismo color, todo tenía que quedar súper bien. Verso 5. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una con la otra. Contrapuesta significa que estarán frente a frente, no una más arriba y otra más abajo, no, frente a frente, a la misma distancia. No podían estar una más arriba y otra más abajo por la medida. Entonces dice que se le hará al primer conjunto en el borde y en el segundo se le harán también los ojales. ¿Cuántos? 50 ojales se le debía hacer a cada borde. Los ojales entonces deberían quedar uno frente al otro y respetar las mismas distancias entre sí para que queden alineados al enfrentarse y quede todo cuadrado y todo perfecto. Verso 6. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un
tabernáculo. ¿Qué está diciendo el verso? Me está diciendo que tenemos que hacer 50 corchetes y se formará un Mishkan, una residencia. Y acá podemos ver además que después, acá harás también 50 corchetes de oro con las cortinas, con las cuales enlazarás las cortinas, la una con la otra. Y acá en este verso dice lo mismo que decía en el verso anterior, una mujer con su hermana, y formarán un Mishkan. Y después de la palabra Mishkan, el traductor omite la palabra H259, la palabra Ejad, que significa uno. Según el diccionario Strong, significa uno, unido. El verso entonces debería decir de la siguiente forma: harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un Mishkan, de modo que el Mishkan forme una unidad. Entonces las enlazarás las cortinas la una con la otra, de modo que el Mishkan forme una unidad. La palabra corchete hace referencia a gancho o a un broche de oro. Se dice que este gancho era como una S española. Entonces acá se metía en el lazo que se le hacía a la cortina y acá el otro lazo que se le hacía a la cortina. Algunos dicen que acá tenía como un seguro, que a lo mejor usted lo ha visto, que esto se mueve. Para poder hacer ingreso de lo que quiere sujetar, se mueve hacia atrás y después vuelve a su posición y queda cerrado el círculo. Verso 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el Mishkan. 11 cortinas harás. Entonces, vimos que las primeras cortinas eran de lino torcido. Y acá teníamos 5, formaban 10 cortinas, ¿ya? Y estas 10 cortinas, cuando se ponían sobre el Mishkan, iban a quedar sobre como un triángulo. Acá llevaban esta S, entonces acá tenemos 5, le hicimos los 50 ojales por cada extremo y acá se ponían los 50 corchetes de oro. Acá iban los 50 corchetes de oro uniendo estas 5 cortinas de un lado y 5 cortinas del otro. Y después cuando se levantaban, aquí quedaban los corchetes, todas las S quedaban aquí. Entonces quedaban acá, aquí está la mitad de esto. Algo así quedaba, y el verso vimos que decía, y se formará un Mishkan, porque aquí estaba la parte sobre la cual iba puesto esto. Y ahora me está diciendo el verso, estamos en el verso 7, harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el Mishkan. 11 cortinas harás. Entonces, sobre estas 10 cortinas íbamos a poner estas 11 cortinas. Estas cortinas entonces cubrirían a estas de lino fino. Y son 11, así que quedaría un poco más
ancho el techo cubriéndolas y protegiéndolas. Voy a borrar estas 10. Vamos a dejar el dibujo. Entonces, borramos estas medidas porque ahora vienen 11. Y después acá si pongo la número 6 se ve. Sí, se ve. Se ve, ya. Entonces, aquí vamos a tener que modificar. Esta es la 1. Esa es la 1. Ya. Tenemos entonces la cortina número 1, la cortina número 2, la cortina número 3, número 4, número 5 y la cortina número 6. En la cortina número 6. Leemos verso 8. La longitud, o sea, el largo de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. El codo equivale a 50 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que multiplicar 50 por 30, que son 30 codos, es el largo, la longitud de una cortina. Eso nos da que la cortina mide 15 metros. Recordemos, la cortina de lino fino medía 28 codos y esta mide 30 codos. Estamos hablando que tiene 2 codos más. Entonces, un codo, 50 centímetros, otro codo, 50 más. Entonces, 50 más 50, 100 centímetros. ¿Y a cuánto equivale 100 centímetros? A 1 metro. Entonces, tiene la de 28 codos, mide 14 metros. La de 30 codos, entonces, mide 1 metro más, mide 15 metros. ¿Ya? Entonces, el largo es de 15 metros. Y dice que el ancho es de 4 codos. Multiplicamos 4 por 5 o 4 por 50. Eso nos da que el ancho es aproximadamente de 2 metros. De 2 metros. Entonces vamos a anotar la medida. Acá entonces, desde esta esquina hasta esta esquina, dice que mide 30 codos. 30 codos que, si lo traducimos para nuestro español, serían 15 metros. 15 metros. Entonces, 100 centímetros más de la cortina de 28. Y dice que el ancho, entonces, desde esta esquina a esta esquina, el ancho de estas cortinas sería de 4 codos. Es decir, 2 metros. 2 metros. Y aquí se iba a repetir. Este 2 metros lo vamos a sumar. 2, 4, 6, 8, 10. En 5 cortinas tenemos 10 metros. En un juego de 5 cortinas tenemos 10 metros. Entonces vamos a dibujar acá. Ya aquí vamos a suponer que unimos estas 5 cortinas y desde acá hasta acá nos da 10 metros. 10 metros. Y tenemos aquí 5 cortinas. Y de acá mediría entonces, desde aquí hasta aquí, mediría 15 metros. Y dice el verso, estoy en el verso 8, la longitud y el ancho de la cortina, un codo, la misma medida de las cortinas, de la 11. Ya. Continuamos, verso 9. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del
Oel. Acá la palabra tabernáculo es la palabra que se está utilizando, la palabra Oel, que significa tienda de campaña o de reunión. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que teníamos que unir 5 cortinas. De un lado vimos que esto nos da la suma de 10 metros. Y dice que tenemos que unir las otras 6 cortinas a hacer un solo juego. Vamos a dibujarla, la estamos uniendo. Entonces, el ancho dice que es de 2 metros. Entonces sumamos 2 metros, 4 metros, 6 metros, 8 metros, 10 metros, 12 metros. ¿Por qué? Porque tiene una cortina más de 2 metros. Sería entonces desde aquí hasta aquí 12 metros. Y tenemos que acá, a esta esquina, el ancho, digamos, va a quedar de 15 metros. De 15 metros. Y aquí hay 6 cortinas. Entonces, tenemos un total de 10 metros más 12 metros. Nos da un total de 22 metros. De 22 metros. Y la altura de la cortina, en este caso, se vuelve más pequeña. Al unirla se vuelve largo de 22 metros. Y acá tenemos 15 metros. 15 metros. Esto de las medidas es importante y no importa que nos demoremos un poco, pero quiero que lo comprendan, porque estas medidas nadie se va a dar el tiempo de enseñarle cortina por cortina ni medida por medida. Ya las personas cuando enseñan leen y nos explican esto de las cortinas. Entonces la idea es que usted lo pueda entender en su mente. Si no lo ve en YouTube, lo está entendiendo acá. Verso 9 estábamos nosotros. Entonces dice, estamos en el verso 9, y unirás 5 cortinas, ya la unimos aparte, y las otras 6 cortinas las unimos aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente. Entonces, estas cortinas las unimos, ¿cierto? Y esta cortina, aquí van a estar estas heces, que son los ganchitos que iban a unir los dos juegos, ¿ya? Porque aquí igual hay que hacerle, entonces, los ojales a este juego, y los ojales a este otro juego, ¿ya? Y la unimos, y acá se le pone la S, entonces, la S a estas, y van a quedar transformadas en esta cortina, en una cortina. Y vamos a marcar aquí, esta sería la sexta cortina, ¿ya? Y la sexta cortina es la que va a quedar. Tenemos, vamos a mirar de arriba una caja, digamos, que es un rectángulo en realidad del Mishkan. Las tablas paradas, estas serían las tablas paradas y las vamos a mirar de arriba. Y la cortina de lino fino va en la mitad, en el centro de este cajón. Ya aquí tenía la S, las cortinas que eran 5 y 5. 5 y 5. Entonces aquí va la primera cortina y estas terminaban acá. Porque son más largas que las paredes. Entonces terminan acá. Y esta sexta cortina, aquí va a estar la puerta del Mishkan. Ya aquí va a estar la puerta del Mishkan. Y cuando dice el verso que tenemos que doblar la sexta cortina, esas 6 cortinas más las 5 serían 11 cortinas, van puestas sobre estas cortinas de lino fino. Entonces esta sexta cortina quedaría aquí ubicada, aquí quedaría la sexta cortina sobre los corchetes que amarran la otra, y los corchetes acá quedarían más al lado, no quedaría justo en el centro. ¿Y qué provocaría? Que dice que tenemos que doblar
la sexta cortina aquí en la puerta. Entonces doblamos esta cortina aquí y quedaría como un botaagua para la puerta del Mishkan. Para la puerta del Mishkan, ¿se entendió? Sí. Bien, para la puerta del Mishkan. Gracias. Entonces, esa es la idea de la sexta cortina. Y dice en el frente de la tienda. Recordemos que, y lo que vamos a ver, que el largo del Mishkan estaba ubicado de este a oeste. La entrada estaba al este, en la parte que el verso denomina el frente. Ya ahí está hablando de que doblarás la sexta cortina en el frente. Ese es el este, el punto cardinal este. Y el largo de las cortinas estaba dispuesto de norte a sur. Yo sé que muchos tienen problemas con los puntos cardinales, pero donde se levanta el sol, nosotros aquí en Chile tenemos la cordillera de los Andes, que es por donde se levanta el sol. Si nosotros tenemos nuestra mano derecha hacia la cordillera de los Andes, nuestra mirada va a quedar hacia el norte. Nuestra mano izquierda va a quedar al Océano Pacífico o al donde se esconde, donde se mete el sol, y a nuestra espalda quedaría el sur. Entonces, esta parte que es la puerta del Mishkan quedaría en este sector, y esto es el este, donde se levanta el sol. El sol se levanta acá, viene el sol y debería iluminar hacia adentro del Mishkan, pero tiene cortinas, así que no va a iluminar, porque la cortina, vamos a ver que tiene una cortina en la entrada, en la puerta, que es una cortina de lino, carmesí, entonces igual es gruesa, pero esa es la idea. Y acá sería el oeste, por donde se mete el sol. Esta sería la espalda del Mishkan. Este sería el norte. Este sería el norte. Y este sería el sur. Acá sería el sur. ¿Ya? Así debería quedar confeccionado, posicionado el Mishkan donde lo iban a ubicar. La puerta hacia el oeste. Y las cortinas, el largo hacia el norte, hacia el sur, y lo corto quedaría para la entrada y para atrás. Y la puerta hacia el este. Y la puerta hacia el este. Y la espalda del tabernáculo hacia el oeste. Norte y sur, ya. Verso 10. Y hará 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde de la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Entonces, deben estar unidas acá, lo que les mostré recién. Está hablando de estos lazos que iban a unir los dos juegos de cortinas, y que deben estar obviamente a una misma distancia, de una misma forma, para que cuando se unan quede todo cuadrado y perfecto. Verso 11. Harás asimismo 50 corchetes de cobre, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones, para que se haga uno solo oel. Para que se haga un solo oel. Y acá la palabra que está traducida ahí como una es la palabra ejad, que significa uno o unidad. Y la palabra cubierta es la palabra oel. ¿Ya? Por eso yo les dije oel. Es la palabra oel, que significa tienda de reunión. Y vemos que acá oel se traduce ya no como tabernáculo, se tradujo como cubierta. Se traduce de otra forma. Aquí entonces para la unión de los corchetes era de cobre, y será una unidad el oel. Eso es lo que quiere decir al final del verso, que al final será una unidad. Las primeras cortinas tenían estos corchetes que unían los dos juegos
de oro, pero ahora estos son de cobre y van a formar un Ohel, una tienda de reunión. Verso 12. Y la parte que sobra en las cortinas de el Ohel, la mitad de la cortina que sobra, colgará a la espalda del Mishkan. Recordemos que las cortinas de lino fino, medían 28 codos. ¿A cuánto es eso? 14 metros. O sea, más adelante nosotros vamos a ver que este Mishkan, que este espacio que vamos a formar con tablas, ya este cajón que se va a formar con tablas, tiene las siguientes medidas. Acá, este es el este, ¿ya? Este es el este, que es la puerta. Y entonces, desde aquí, desde la punta suroeste hasta la punta sureste, mide 14 metros. El Mishkan mide 14 metros de largo. Este dato se lo voy a entregar al tiro porque para que vayamos cuadrando las cortinas que estamos realizando. Dice que las cortinas, y estamos hablando de las cortinas de pelo de cabra, y estas miden 30 codos, 15 metros, 100 centímetros más. Lo que está diciendo que estas cortinas, aquí va a ir en el centro, dijimos que iba la sexta cortina, porque estamos viendo la de pelo de cabra, la sexta cortina, acá van los broches como a un costadito, van los broches. Entonces, acá, por tener 100 centímetros más, o sea 15 metros, y quedarían 50 centímetros para atrás, para el oeste, y 50 centímetros más para el oeste. Esta cortina, como este cajón mide 14, aquí van a ver 50 centímetros que la cortina va a sobrar por fuera de la madera, ¿ya? Entonces ahí sobran 50 centímetros. Recordemos que la cortina sigue, y acá es lo mismo, la cortina sigue, y acá en el frente también van a sobrar 50 centímetros. 50 centímetros. Entonces, de esto está hablando el verso, ¿ya? Y aquí la sexta cortina iba doblada ahí como el botado. De eso está hablando este verso, que estamos en el verso 13. Y un codo, entonces 50 centímetros de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas del Ohel, colgará sobre los lados del Mishkan, a un lado y al otro, para cubrirlas. Estaba en el 12, perdón. Verso 12, y la parte que sobra en las cortinas del Ohel, la mitad de la cortina que sobra, colgará a espaldas del Mishkan. ¿Ya? Entonces, medio metro para adelante y medio metro para el este y para el oeste. Verso 13, y un codo de un lado y otro codo del otro lado, que sobra a lo largo de las cortinas del Ohel. Colgará sobre los lados del Mishkan, a un lado y al otro, para cubrirlo. Entonces las cortinas cubrirían los lados del norte y del sur. Al ubicar esta sexta cortina de esta forma, para acá sobrarían entonces 5 cortinas, ¿cierto? 5 cortinas. 5 cortinas. Y tenemos las cortinas anteriores, que eran de lino, y estas cortinas de pelo de cabra miden 50 centímetros más que la otra. Y a eso está haciendo mención el verso. Por ambos lados hay un codo más de estas cortinas, que era más larga que las anteriores. Verso 14. Harás también al Ohel una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tahash encima. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es el carnero? El carnero es el macho de la oveja.
Tendrá que entonces confeccionar 2 cubiertas más para el Ohel, una de carnero y otra de tahash. Y vemos que acá nos entregan las medidas de estas cortinas, y por la información que he buscado y vi que se dice que estas cortinas solamente cubrían el techo del Ohel o del Mishkan. Estamos hablando que es alrededor, el ancho de este Mishkan es de 4,20 metros. Entonces se dice que cubrían solamente el techo, podrían tener una medida de 4,50 metros, no sabemos. O quizás las mismas medidas de las cortinas anterior, que podría ser la medida una de las cortinas de lino, ya que serían 20 metros y por 14 metros. Y otra podría ser la medida de pelo de cabra, que es de 15 metros por 22 metros de largo. ¿Ya? Eso no lo tenemos, así que no podemos dibujarla ni verla. El primer cortinado era de lino fino o de lino trenzado. La segunda era de pelo de cabra. La tercera era de piel de carnero teñida de rojo, que el rojo es una representación de sangre que cubre al Ohel, ¿ya? Porque la sangre, recordemos que se presentaba para remisión, y encima de ellas estaba cubierta por una piel de tahash. Y es llamativo que la tercera capa de pieles sea de color rojo. Por algo, el Eterno pide que ese cortinado sea de ese color, aunque encima de esta iba a haber otra capa de tahash que iba a tapar el color rojo, pero necesariamente la pidió de ese tono por algún motivo. Tenemos que descubrirlo, tenemos que estudiar para llegar a saber por qué se pinta de rojo, siempre sabiendo que es un símbolo de sangre, y la sangre es vida, permite dar vida a otro ser, aunque muera otro, se le apague la luz en sus ojos, da vida a otro, en este caso a un humano. Entonces se dicen que estas cortinas, estas dos últimas, cubrían solamente el Ohel, pero no sé qué más, qué otras medidas tenían. Verso 15. Y harás para el Mishkan tablas de madera de acacia que estén derechas. ¿Qué está diciendo el verso? Cuando dice que las tablas, ¿para qué le iban a poner tablas? Porque servían como paredes. Y cuando dice el verso que estén derechas, lo que quiere más bien decir es que estas tablas que se iban a fabricar debían ubicarse de manera erigidas, ya paradas, estar de pie. A eso hace mención el que estén, cuando el verso dice que estén derechas. Las tablas entonces se dispondrían con lo largo hacia arriba, es decir, paradas, y no acostadas unas sobre otras. La longitud, verso 16. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. Entonces, vamos viendo. Vamos a borrar acá las cortinas. Ok. Tenemos que dice que una tabla tendrá una longitud, la longitud es el largo, de 10 codos. De 10 codos. Entonces, desde este extremo hasta este extremo, 10 codos. ¿A cuánto equivale a 10 codos?
a 5 metros. A 5 metros. 5 metros. Recordemos, 2 codos, un codo es 50 centímetros. 2 codos equivalen a 1 metro. Entonces, si está hablando de 10 metros, de 10 codos, está hablando en total 5 metros. Verso 16, la longitud, entonces el largo de cada tabla será de 10 codos, es decir, 5 metros. Y de codo y medio la anchura. Codo y medio, entonces sería 50 más medio codo, 50 centímetros, la mitad de 50 es 25. Entonces, de un codo y medio codo serían 50 más 25, 75 centímetros que tendría la anchura de cada tabla. La anchura de cada tabla. Entonces, la anchura desde este extremo hasta este extremo sería de 75 centímetros. En algunos lugares lo pueden encontrar como 0.75 metros, ¿no? Que es lo mismo que 75 centímetros. Verso 17. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con la otra. Así harás también todas las tablas del Mishkan. ¿Qué estamos viendo acá? Que cada tabla debe tener 2 espigas. La espiga se hace de acuerdo a la dimensión y a la proporción, el tamaño de cada tabla, para poder hacerla. Y entonces, está hablando de que cada tabla debe tener 2 espigas. ¿Para qué sirven las espigas? Las espigas sirven para ensamblar, para unir, para que se afirmen entre ellas. Son unas pestañas que tienen las tablas o planchas, son unas pestañas que hacen que se ensamblen de mejor manera. Y estamos viendo que tiene 5 metros de largo. Estamos hablando que cada tabla necesitaría una pestaña o una espiga de alrededor de 2,5 centímetros. Entonces, la pestaña va desde este extremo por todo este borde de 2,5 centímetros hasta llegar abajo hasta su otro extremo. Entonces, acá tenemos una espiga en un borde. Y esta espiga llega hasta acá abajo. Entonces, la tabla va a ser armada. Entonces tenemos la medida. Aquí le vamos a sacar a la tabla. Aquí va la espiga de la tabla. Entonces, la espiga desde un extremo hasta el otro extremo de la parte de abajo, y tenemos la espiga de la otra parte que ensambla con la otra tabla. Entonces tenemos esas 2 espigas que van a unir estas tablas, y esta espiga es de 2.5 centímetros o de 25 milímetros. En alguna puede decir 25 mm, 25 milímetros, que es lo mismo que decir 2.5 centímetros, porque cada centímetro tiene 10 milímetros. Tendríamos entonces en una espiga 2,5, en la otra espiga 2,5. Estamos hablando de que cada tabla tiene 5 centímetros que van a ser unidas. Entonces, si la tabla nos está diciendo que mide la anchura de 75 centímetros, al unirla con la otra tabla, esta espiga va a quedar escondida con la otra. No se va a ver porque la otra tabla va a quedar encima de la otra. Cuando usted arma un Lego tiene aquí unas protuberancias, y
El otro tiene lo mismo que hace que se encaje encima y que no se salga porque las piezas quedan ensambladas. A eso, algo similar es lo que traen las tablas. ¿Ya? Entonces tenemos esas tablas y las espigas de 2,5 centímetros por la altura de esa tabla y por la dimensión debería estar dentro de esa medida. ¿Qué sucede cuando vamos a unir estas tablas? Ya, entonces, esto me faltó explicar. Si la tabla mide 75, aquí está la espiga, y yo traigo otra tabla y la pongo acá, la 1 con esta, va a desaparecer esta espiga porque va a quedar montada la otra. Entonces, la anchura de esta tabla se va a transformar en 70 centímetros. En 70 centímetros. Se le van a descontar los 2,5 centímetros de cada lado. Acá va a ir otra tabla. Entonces se reduce de 75 centímetros a 70 centímetros cuando ya son unidas. Si yo junto todas las tablas, después pongo mi wincha y mido. Si las están separadas, miden 75, me dan 15 metros. Pero una vez unidas, se transforman en 70 centímetros y queda un total de 14 metros. Verso 18. Harás pues las tablas del Mishkan 20 tablas al lado del mediodía al sur. 20 tablas está diciendo entonces que tenemos que hacer. Si nosotros multiplicamos el 0,75 centímetros por 20, nos da un total de 15 metros. De 15 metros. Y entonces, tenemos de estas tablas de 75, tenemos 20 hacia el lado. Aquí 20. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cada tabla mide 75. Me daría entonces 0,75 por 20 me da 15 metros. 15 metros. Usándolo de 75 centímetros. Y ahora tengo que unir estas 20 tablas. Entonces me va a quedar esto. Me va a quedar un rectángulo donde están unidas estas 20 tablas. Pero aquí cada tabla mide 70 centímetros por las espigas. Entonces acá tenemos 20 tablas y esto está muy mal este lápiz. Gracias. Entonces tenemos que multiplicar 20 por 70 sería puede ser por 20 o por 0,70. Pero estamos entonces 0,70 centímetros por 20, que sería la cantidad de tabla. Esto me da 14 metros. Entonces, desde la tabla 1 hasta la tabla 20 tengo 14 metros. Y este sería el lado sur. El lado sur. Entonces, me quedaría esto. Me quedaría esto. Vamos a ir dibujando. Ay, ya me quedó feo. No es lo mío esto.
este sería el lado sur del tabernáculo. Aquí tendríamos entonces las 20 tablas y esto tendría una medida de 14 metros. Justamente la medida de las cortinas. Las de lino medían 28 codos, 14 metros. Quedarían desde este borde a este borde. Quedarían perfectas, puesta ahí su techo, bien bonito, preciso, con las medidas exactas. Y las de pelo de cabra medían 15 codos. Entonces, 30 serían 30 codos, 15 metros. Y sobraban los 50 centímetros para adelante y 50 centímetros para la puerta del tabernáculo y quedaría perfecto. Las cortinas nos quedarían dentro de la medida que está dando. Estaríamos con las cortinas, con las tablas, estaríamos súper cuadrados. La altura es de 5 metros, no olvidemos, la altura de la tabla es de 5 metros. Entonces acá tenemos 14 metros y acá mide 5 metros. 5 metros, esto no olvidar, 5 metros. La altura del Mishkan, 5 metros. Verso 19. Y harás 40 bases de plata debajo de las 20 tablas. 2 bases debajo de una tabla para sus 2 espigas. Y 2 bases debajo de otra tabla para sus 2 espigas. La palabra basas, que aparece en su Biblia al español, es la palabra bases, solamente puede decir bases. ¿Y por qué? Porque se habla de bases en el sentido de fuerza, de sujetar algo. Y dice que serán de plata. Entonces, debían hacerse 40 bases de plata. Y eran 2 por cada tabla, una para cada espiga. Las bases tenían un hueco a la medida exacta para que calzara la espiga. Entonces, ¿qué está hablando de estas bases? Estas bases se ponían para unir las tablas. Entonces, esta es la tabla y acá al lado tenemos la otra tabla que tiene su espiga. Y acá otra tabla que tiene su espiga. Entonces, dice que son 2 bases por tabla. Entonces, una base iba acá de la mitad de la tabla hacia acá y tomaba la espiga de esta tabla y tomaba la espiga de esta otra tabla. Y quedaba insertada en un zócalo que tenía esta base. Entonces, una base para 2 tablas, una base para 2 tablas. Entonces aquí iría otra base afirmando estas 2 tablas. Estas 2 tablas. ¿Ya? Entonces, esto es algo cuadrado que acá tiene un zócalo para meter la espiga de la tabla y acá otro zócalo para meter la otra espiga de la tabla y que la tabla asiente ahí y quede súper firme. Verso 20. Y al otro lado del Mishkan, del lado del norte, 20 tablas. ¿De qué está diciendo? Entonces tenemos el lado sur y dice que del lado norte tenían que ser 20 tablas más. Entonces tenemos el lado sur, vamos a hacer el lado norte. El lado norte. Este es el lado norte. Y dice que tiene 20 tablas. Dice que tiene 20 tablas. ¿Y qué medida debería tener?
5 metros, el alto del Mishkan, y de largo estas 20 tablas miden, ¿cuánto dijimos? 14 metros. Entonces, 14 metros. Y continuamos con el verso 21. Y sus 40 bases de plata, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de otra tabla. Entonces, 40 tablas, lo mismo que hicimos en el lado sur, 40 bases, una base por 2 tablas para unirlas. Y la plata, son de plata estas bases que tienen que ver con la Torá y con redención. Con eso tiene que ver la plata. Verso 22. Y para el lado posterior del Mishkan, al occidente, harás 6 tablas. ¿Qué está diciendo? Que para la parte del oeste o a la espalda del Mishkan se harán 6 tablas. Entonces lo mismo. Para este sería el oeste. O la espalda del Mishkan. También puede llamarse occidente. Oeste o occidente. Y dice que aquí van 6 tablas. De la misma medida, 5 metros. Y el ancho de estas tablas es de 75 centímetros. 75 centímetros. Entonces, recordemos, si son 6 tablas de 75, eso recordemos que al juntar las tablas van a quedar de 70 centímetros. Y 7 por 6, 42. Entonces, cuando juntemos las 6 tablas, vamos a ocupar este mismo cuadrito. Entonces, cuando juntemos, aquí vamos a suponer que tenemos 6 tablas. 6 tablas juntas. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahí tenemos 6 tablas. Entonces, esto nos va 70 centímetros más 70 centímetros, 70 centímetros, 70 centímetros, 70 centímetros, 70 centímetros. Esto nos da 4 metros 20. 4 metros 20. Ese es el largo. Y 5 metros la altura del Mishkan. Entonces, esta parte del occidente, que es la espalda del Mishkan, mide 4 metros 20 centímetros. Si nosotros medimos los 0.75 por 6 tablas, que serían en este caso, nos daría 4 metros 50. Pero tenemos que descontarle los 5 centímetros a cada tabla. Y son 6 tablas, serían 30 centímetros. 4,50 menos 30 centímetros sería 4.20 o 4 metros 20 que mide el lado oeste. Entonces tenemos que el lado sur 14 metros, lado norte 14 metros, la parte oeste, occidente o la espalda del Mishkan mide 4 metros 20 de ancho. Continuamos, verso 23. Harás además 2 tablas para las esquinas del Mishkan en los 2 ángulos posteriores. La palabra posterior, ¿a qué hace mención? Se refiere a lo que queda detrás. Ya eso está haciendo mención. Las tablas debían tener las mismas medidas y ponerlas en las esquinas de afuera. Entonces, las mismas medidas. 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Lo único que estas tablas no van a ir unidas hacia el lado. No van aquí hacia el lado, sino tenían que unirse
en la esquina, o sea, en este lugar, o sea, va una tabla para acá, para que tape esa unión, y otra tabla para acá, para la parte del oeste, y otra para el sur, para que se tape esa unión. Y tenían que tener las mismas medidas porque todo tiene que ser perfecto y cuadrado. Verso 24. Las cuales se unirán desde abajo y asimismo se juntarán por su alto con un gozne. Así será con las otras dos, serán para las dos esquinas. La palabra gozne que aparece en su Biblia significa una bisagra metálica, o también podría ser un anillo. ¿Cuál es la función? De sujetar, de unir estas dos tablas en la parte de arriba, en la cabeza de las tablas, ahí en los vértices de estas tablas, para unirlas. Entonces, desde abajo se van uniendo hacia arriba, porque van a tener igual su base, donde se va a firmar cada tabla, y arriba con el gozne. Y esto se iba a hacer en cada esquina, o sea, en las 4 esquinas. Verso 25. De suerte que serán 8 tablas con sus bases de plata, 16 bases, 2 bases debajo de una tabla y 2 bases debajo de la otra tabla. Las bases entonces eran de plata, las que iban a sostener esas tablas, iban a sostener esa madera. Y nosotros vimos que las cortinas hacían referencia a las mujeres y a las hermanas que iban a formar este santuario. Y acá vamos a ver que la plata, ya hemos hablado de todas estas bases de plata que iban a ser construidas. Vamos a ver que la plata es una referencia a la Torá, a la palabra del Creador, que nos muestra el salmista. Le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Salmos, capítulo 12, verso 6. Libro de Salmos, capítulo 12, verso 6. 12, verso 6. Dice: las palabras del Eterno son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿A qué podemos entonces asociar, o a qué hace referencia a esta plata que nos menciona Moshe en la Torá? A las palabras del Creador, que es limpia y refinada y purificada 7 veces. La plata tiene algunas características, como cuáles: que no se descompone, es resistente, no se altera con el agua, no se altera con el aire, y además que es un metal precioso, es un metal que tiene un alto valor. Entonces tenemos las bases, que simboliza la palabra del Todopoderoso. Nosotros sabemos que la madera, que las columnas, que las tablas iban a representar a estos hombres justos, a estos hombres que fueron fieles, obedientes a los mandamientos del Todopoderoso, que estaban sostenidos estos por la plata, estaban sostenidos por la Torá. Es el fundamento, esa instrucción, esa palabra del Todopoderoso, y además estaban recubiertos por oro, que el oro es una sombra de dignidad que recubre a estos hombres santos, fieles, que obedecían la palabra del Eterno, desde Adán y todo su linaje hasta Noé, Shem, Abraham, Jacob, Yitzhak y todos los patriarcas y mujeres santas como Sara, Rebeca, Débora, no sé, Raquel, Lea, todas estas. El verso entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que se realizarán 8 tablas para las 4 esquinas de este Mishkan, de este santuario. Ojalá nosotros llegáramos a ser parte
de este santuario que se está construyendo por hombres y mujeres fieles al Eterno. Que siquiera lleguemos a hacer una cuerda de esto, una estaca que esté clavada en la tierra, pero ser parte de este lugar tan sagrado, tan santo. Verso 26. Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas de un lado del Mishkan. ¿Qué orden le está diciendo? ¿Qué orden le está dando el Eterno? Que tiene que hacer barras de madera de acacia para las tablas. Acá se está omitiendo, el traductor omitió la palabra Had, la palabra H259, que va después de la palabra Mishkan, que significa para mantener unida. Entonces, el verso dice, harás también 5 barras de madera de acacia, las tablas de un lado del Mishkan, para mantenerlas unidas, para mantener esas tablas juntas. Verso 27. Y 5 barras para las tablas del otro lado del Mishkan. Y 5 barras para las tablas del lado posterior del Mishkan. En total, ¿qué está diciendo? Que tienen que hacer 10 barras para los lados, norte y sur. En total, 10 barras porque serían 5 para el norte, 5 para el sur, respectivamente. Y 5 para el oeste o para la espalda del Mishkan. Y se dice que 4 de estas barras, porque está pidiendo 5 barras para cada costado. Entonces, tenemos el lado sur, está pidiendo el Eterno que se fabriquen 5 barras de madera de acacia. Se dice que cada barra llegaba, o sea, hay 5. Una barra va al medio y las otras barras se dice que van arriba y abajo, en las partes superior e inferior. Pero aquí iría hasta la mitad, o sea, estaría una barra cubriendo 7 metros y la otra barra cubriría la parte de arriba 7 metros. En la parte de abajo lo mismo, la parte de inferior tendría 2 barras, una de 7 metros y la otra tendría la medida de 7 metros. Y la de al medio tendría que ser larga, de 14 metros, cubriendo todas las tablas. Cada tabla, obviamente, tendría un anillo, que es lo que vamos a ver. O sea, aquí tendría que tener 20 anillos, arriba, superior, 20 anillos, porque son 20 tablas las que hay acá, 20 anillos en la parte de abajo, 20 anillos en la parte de al medio. Entonces estamos hablando que 20, 40, 60 anillos en el lado sur, 60 anillos en la parte del norte y 6, 12, 18 anillos, porque en la parte del oeste son 6 tablas, tendrían 6 anillos en la parte superior, 6 en la parte del medio, 6 en la parte inferior, 18 anillos que afirmarían estas barras. Las barras aquí en el norte de la misma forma, las superiores cubrirían una 7 metros, la otra 7 metros, la parte de abajo lo mismo, 7 metros, y la al medio los 14 metros. Y acá, en la parte de atrás, que mide 4 metros 20, una barra debería cubrir 2 metros 10, la otra barra 2 metros 10, la de abajo 2 metros 10, 2 metros 10, y la del medio debería cubrir los 4 metros 20. De esa forma se dice que se distribuían las barras. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver que dice que la barra del medio debía cubrir todo el ancho de las tablas. Verso 27. Y 5 barras para las tablas del otro lado del Mishkan y 5 barras para las tablas del lado posterior del Mishkan al occidente. Entonces eso es lo que estábamos, el lado norte 5, el lado sur 5, el lado oeste 5 y de ahí les di las medidas, así que continuamos. Verso 28. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro.
por este verso se cree que las otras barras superiores e inferiores solamente llegaban a la mitad, porque en este verso 28 está diciendo que la barra de al medio, del centro, de la mitad de las tablas, debería llegar de extremo a extremo. Entonces cubrir todas las distancias que formaban las tablas. Se dice que esta barra, yo no sé específicamente si las tablas iban por la parte exterior del Mishkan o por la parte interior del Mishkan. Se cree, por lo que vi, por lo que revisé, por lo que estudié, que solamente la barra de en medio iba por el interior de las tablas y las otras barras se cree que iba por el exterior. O sea, las superiores e inferiores por el exterior y la del medio por el interior. Esa información se las dejo. Cada uno tiene que ir buscando información, revisar y verlo. Y esta barra que va por al medio va por un orificio insertada, porque no se podría poner de otra manera. Entonces se le hace un orificio a esta tabla y se hace ingreso de la barra. Y continuamos, verso 29. Y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ella las barras. También cubrirás de oro las barras. Entonces vemos que está todo de oro. Quizás las barras van por dentro, por el lado interior, ¿ya? Ahí todo, donde está todo de oro, por el interior del Mishkan, no lo sabemos, pero tenía que cubrir de oro tanto las tablas, tanto los anillos, tanto las barras de madera de acacia que se iban a hacer para firmar esto. Verso 30. Y alzarás el Mishkan conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Qué le está diciendo el Eterno a Moshe? Le está diciendo que una vez que tengan todo confeccionado, todo hecho, conforme al modelo, conforme a lo que el Eterno le mostró a Moshe, conforme a las palabras del Eterno, conforme a todo lo ordenado, lo que él le dijo, debía levantar, debía erigir, debía poner ya en funcionamiento el Mishkan, el santuario. Verso 31. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Entonces, de lino torcido será hecho de obra primorosa con querubín. Querubín, entonces, debe ser con obra primorosa, o sea, de un tejedor experto, experimentado en tejido. ¿Y qué significa esto? Que es un entretejedor de diseños textiles. Significa que cada una de las caras de este tejido, de este velo que se iba a confeccionar, tenía un diseño diferente por cada cara o por cada lado. Se dice que en un lado tenía el diseño de un águila y por el otro lado tenía un diseño de león. Esta cortina era de lino fino, de lino trenzado, y era la que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Era muy gruesa y era pesada y era muy resistente. Y es la misma que se rasga cuando Yeshua es sacrificado. Y le voy a pedir que vayamos con nuestra Biblia al libro de Mateo, al capítulo 27, al verso 51, para ver que esta cortina estaba y es la que se rompe. Verso 51. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Entonces no solamente se partió el velo, las rocas también, y vemos que se abre ahí el camino para la presencia del Eterno. Ahí está hablando de la misma cortina que se está mencionando acá. Verso 32.
y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata. ¿Qué le está diciendo el Eterno? Le dice, cuélgala con argollas de oro en 4 postes de madera de acacia, los que deben tener cada columna una base de plata para ser erigidos, para ser parados. Las columnas entonces quedaban tapadas por esta cortina, solo se veía la cortina desde la entrada al santuario. La palabra capiteles es la palabra hebrea bab, la palabra hebrea bab, que es el nombre de la sexta letra hebrea. La bab se hace de esta forma, es como un bastón, pero antiguamente se hacía como una Y que simulaba un gancho. Entonces, algo así se hacía en sus comienzos la letra Bab. Y a eso está haciendo mención la palabra capiteles. Es la palabra Bab, que probablemente es un gancho o anzuelo. Y es el nombre de la sexta letra del alefato hebreo. Verso 33. Le iba a dibujar acá. Entonces, voy a despejar un poco la pizarra. Está diciendo que tenemos que la cortina tienen que hacer cuatro pilares, 4 columnas, y entonces tenía que hacer 4 columnas. Acá cada columna tendrá su base de plata, donde será afirmada de plata. Y acá se iba entonces a poner la cortina, esta cortina llegaba hasta acá abajo. Cubría todo el espacio de 4,20 metros, que medía, recordemos, el Mishkan con las 6 tablas, y de largo tenía 14 metros el cajón. ¿Ya? Recordemos que iba acá hacia el lado sur, acá es el lado norte, entonces cubre todo esto. Y acá está el oeste. Esto iba ubicado a cierta distancia de la entrada y quedaba un espacio para ubicar aquí. Iba el arca del pacto. Aquí iba el arca del pacto, donde estaban guardadas las tablas. Y aquí iba la cortina. Aquí obviamente no se veían las columnas, se veía el diseño de la cortina. Desde aquí entonces, cuando uno entraba al Mishkan, se veía solamente el velo, la cortina, y las columnas estaban por detrás y el arca estaba detrás, y aquí estaba el incensario, ya el altar para quemar el incienso.
Recordemos que la menorá estaba aquí en el lado sur, con sus 6 brazos, y la chulham, la mesa, estaba aquí en el lado norte-sur. ¿Ya? Entonces, algo así es lo que nos está explicando el verso. Continuamos, dice verso 33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, desde la entrada al lugar santo, esta cortina divisoria separaba el lugar santo, que es donde estaba el incensario, la shulham, la menorá. Lo separaba del lugar santísimo, que es el espacio donde estaba ubicada el arca, que guarda el testimonio del Eterno con su pueblo, que es donde están escritas los 10 mandamientos. Y este lugar se llamaba lugar santo de los santos, o lugar Kadosh, lugar santo, que es Kadosh, y Kadosh santísimo, que es Ha-Kadoshim. Aquí en el verso se está haciendo mención a corchetes, que no son los mismos capiteles, no es la misma palabra que se está utilizando en el verso anterior. ¿A qué se refiere con estos corchetes? Se refiere a los corchetes que hicieron, para unir las 10 cortinas de lino fino que pusimos como techo en el Mishkan. A eso está haciendo mención. Entonces, cuando le dice que las ponga debajo de a continuación venía esta cortina, este velo que hacía separación del lugar Kadosh del lugar HaKadoshim. A esos corchetes se está haciendo mención. La cortina tenía que ser de lino fino o lino trenzado, a las cortinas de lino fino que vimos en el comienzo. Dice el verso que cuelgue la cortina entonces debajo de los corchetes, y allí tras la cortina debería colocarse la caja santa, el arca del pacto o arca del testimonio, en el lugar más sagrado de este santuario, que es el lugar santo de los santos. Verso 34. Pondrás la cubierta sobre la caja del testimonio en el lugar santísimo. Una vez entonces ubicada la caja, el arca del pacto, en el lugar santo de los santos, se le iba a ubicar la cubierta, la tapa, encima. Pero antes de tapar esta arca, debían poner dentro las tablas dadas por el Eterno a Moshe, donde estaban las 10 palabras exclamadas por el Eterno y que habían sido escritas por el Todopoderoso, cuando Moshe sube por tercera vez al monte Sinaí. Verso 35. Y pondrás la shulham fuera del velo y la menorá enfrente de la mesa al lado sur del Mishkan. Y pondrás la mesa al lado del norte. La mesa entonces y la menorá se ponían en el lugar Kadosh. La menorá al sur y la shulhan o la mesa de los panes de la presencia al norte. Entonces,
En el norte, perdón, este es el lado sur. En el sur dice que iba la menorá, la vamos a dibujar aquí, que se vea. Y acá en el lado norte, la mesa. La mesa. Aquí al frente de la menorá está la mesa de donde se ponen los pancitos, los panes de la presencia. Y acá va la cortina, el velo entonces, el velo va en este lugar. Y acá tenemos que está el arca del pacto con sus varas. Este lugar santísimo, porque ahí está guardado el pacto renovado que el Eterno hizo con el pueblo de Israel. Y de las naciones, los que queremos ser partícipes, tenemos que injertarnos y obedecer esta misma constitución, estas mismas instrucciones que el Eterno dio. Y acá, todo este lugar es el lugar santo. Este es el lugar santo. Y recordemos aquí como en el techo iba la cortina entonces que cubría la cortina de lino fino, donde estaban estos corchetes aquí de 50 corchetes que se confeccionaron para hacer. Entonces, continuamos. Estamos. Verso 36. Harás para la puerta del Ohel una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Aquí estamos viendo que esta cortina debe ser obra de recamador. ¿Qué significa recamador? Significa variar colores, bordador. Eso hace mención. Recordemos que el otro es un tejedor. Y es la palabra rakam. La palabra hebrea rakam. La palabra hebrea rakam. Que es recamador. Recamador, que significa bordador. Bordador. Entonces, la obra de recamador es diferente a la obra primorosa de experto tejedor. Bordados, entonces, ¿qué hacía el bordador? Una vez finalizado el tejido, se le bordaba a ambos lados un mismo diseño a la cortina. Y el de obra primorosa se dice que tenía diseños diferentes por ambas caras del tejido. Y acá tiene el mismo diseño en ambos lados. Verso 37. Perdón. Dice el 36, hará la puerta del Ohel una cortina de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Estamos viendo entonces la puerta del Ohel que tiene nuevamente estos 4 colores, ya hemos visto los significados. Verso 37, y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro con sus capiteles de oro y fundirás 5 bases de cobre para ellas. Vemos entonces 5 columnas, 5 bases que en este caso serán de cobre y los capiteles debían ser de oro. Para la puerta, entonces recordemos 5 columnas de madera de acacia cubiertas con oros. Los ganchos, que serían los capiteles, los ganchos o anzuelos, deben ser de oro. Pero las bases, que serían 5, deben ser de cobre. Y cada base con su columna. Y el oro, ya hemos explicado que es divinidad. Las columnas, entonces, con las cortinas se encontraban un poco más hacia afuera de lo que son las paredes de madera y se encontraba
y se entraba a este santuario por el costado. Entonces, tenemos todo esto dibujado. En esta parte dice que van 5 columnas y dice que está un poco más adelante, ubicado aquí. Recordemos que están las dos tablas. Recordemos que aquí están las dos tablas, que cuando hicimos 8 tablas eran 2, 2, 2 y 2. Recordamos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos esta tablita, ya. Y las columnas dice que son 5. Entonces aquí vamos a dibujar las 5 columnas. Las 5 columnas. Entonces tenemos una ahí, en un borde. Dos. Tres. 4. Y la quinta. Entonces, tenemos las 5 columnas y aquí tendrían sus capiteles o sus ganchos de oro. Y acá cada columna tendría su base para firmar la columna o el pilar. Entonces tenemos sus bases que eran de cobre, porque ya estamos como saliendo del santuario donde era todo de oro. Ahora ya estamos saliendo hacia los patios y se está poniendo ya las bases de bronce. Entonces, y aquí ponemos la cortina con esos 4 colores que nos pide el Eterno. Y obviamente lo más probable, no estoy seguro de que sea así, que la cortina fuera por delante de las columnas, de estas 5 columnas, o puede ser que fuera detrás, pero eso lo más probable es que se viera la cortina cuando uno estuviera en el patio, porque aquí está todo esto, es el patio del Mishkan. Aquí es donde llegaban las personas, ministraban los demás levitas, y este lugar solo podían entrar las personas como el Aarón y sus hijos, ya que eran sacerdotes, eran ministros del Eterno. Y entonces se dice que esto estaba un poquito más adelante y por aquí se hacía ingreso al tabernáculo, por acá. Porque esto, estar levantando esta cortina, estar moviendo para poder ingresar, era demasiado pesada, lo más probable. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, este es el diseño que el Eterno le estaba dando a Moshe en el monte, que era lo que tenían que realizar los hijos de Israel para que él morara en medio de ellos. Perdón, en medio de ellos. Gracias. Hasta aquí hemos llegado. Que el Todopoderoso les bendiga y les guarde. Que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Eterno alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Eterno les acompañe, les ayude. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo video.